Buenos días otra vez. Aquí estamos de nuevo, como cada semana, como cada jueves, en el programa Ni Más Más, Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñe Radio, la radio que escucha, la radio de Villarrubia, que se emite por internet y en el dial 107.1 de la FM. Construyendo la barrera al machismo que nos mata. Te saludamos a ti que nos escuchas. Te saludamos Silvio y Julia en el control de sonido, Antonio y Paulino en las redes sociales y la que pone la voz, Rosario Alises. Vamos a recordar las formas que tenéis de participar en esta radio y en este programa. Podéis hacerlo con el teléfono 64 11 29 829, que es el número de Eñe Radio y en el que esperamos notas de voz o mensajes escritos sobre vuestras propuestas, vuestros comentarios y vuestras críticas. En el 64 11 29 829 tenéis un canal abierto para que nos contéis lo que os parecen nuestros programas. Todos los programas que venimos emitiendo ya 4 meses. Somos mujeres de pueblo. Y, por supuesto, las redes sociales, que en estos tiempos son la mayor y más rápida fuente de comunicación. El Facebook, el Twitter y el Instagram. Tanto Eñe Radio como Feministas de Pueblo tenemos perfiles abiertos en esas redes. Mujeres empoderadas. El agua, el aire y el suelo nos quieren contaminar. Guardianas de nuestra tierra, trabajando en lo rural. Luchando por nuestro tajo, no nos lo van a quitar. Comenzamos nuestro programa de hoy dedicado al ecofeminismo por estar en el mes de octubre, el mes de la mujer rural. Somos suaves como el agua, las feministas de pueblo, las de Castilla-La Mancha. Somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. Siempre ponemos en primer lugar nuestro homenaje a las víctimas de violencia machista, que no solo son las maltratadas físicamente, sino también las que sufren acoso, explotación sexual, control psicológico o económico y violencia institucional o simbólica. Hace unos días sucedió en Vitoria. Un hombre degolló a su pareja y después se suicidó. Todo esto lo hizo estando los hijos de la pareja en casa, ambos menores. Hoy, que dedicamos el programa al ecofeminismo, hablaremos de las mujeres que han sido víctimas de las violencias medioambientales. Una de ellas, la más famosa tal vez, fue Berta Cáceres, asesinada por defender su comunidad de la amenaza de un megaproyecto hidroeléctrico. Otra mujer, Dian Fossey, asesinada por quienes defendían la caza de gorilas. Solo en 2020 han sido asesinadas 65 personas en Colombia relacionadas con la defensa del medio ambiente, 30 en México, 29 en Filipinas, 20 en Brasil, 17 en Honduras, 15 en el Congo, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 6 en Perú y 4 en la India. El 70% de los líderes fueron asesinados por luchar contra las deforestaciones. Con ellas, con todas, seguiremos gritando ni una menos. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele
habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matarnos. Si tú estás harto de oírlo, nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Eñe Radio. Ya hemos dicho en la presentación del programa que hoy vamos a hablar de ecofeminismo, y ello por dos razones. La primera, porque la Asociación Feministas de Pueblo es ecofeminista y os debemos una explicación de qué es eso. Y la segunda, porque en este mes de octubre se ha celebrado el Día de la Mujer Rural. ¿Y hay algo más ecológico que lo rural? ¿En algún lugar se pueden producir productos ecológicos si no es en sitios ligados a la madre tierra? En este programa vamos a escuchar a varias mujeres referentes del ecofeminismo y nos van a hablar de en qué consiste este movimiento social. Vamos a comenzar con Yayo Herrero, una antropóloga, economista y activista de Ecologistas en Acción, que nos da una definición bastante completa de lo que es el ecofeminismo. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que emana de la filosofía, de la biología, también de la comprensión de la economía, y a la vez que es una corriente de pensamiento es un movimiento social. Y a mí me parece esto muy importante, porque esa dicotomía que a veces existe entre el conocimiento y la academia y la realidad del activismo social, a mí me parece una falacia. Da la sensación de que es imposible poder conocer el mundo e interpretar el mundo en el que vivimos y luego, sin embargo, no querer actuar en él, ¿no? Por tanto, yo reivindico este conocimiento que te hace adoptar posturas no neutrales, posturas de lucha para querer transformar pues, la realidad que habitamos, ¿no? Y el ecofeminismo no es más que un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista. Un diálogo en plano de igualdad, porque ninguno de los dos movimientos puede comprender al otro. Ambos tienen sentido por separado. Lo que sucede es que cuando se ponen en diálogo nos permiten entendernos mucho mejor como especie, nos permiten entender mejor cuáles son las bases materiales que sostienen la vida y nos permiten entender mejor cuáles pueden ser las propuestas para salir de este modelo en el que estamos en el momento actual, ¿no? No voy a entrar mucho más, luego si queréis podemos hablar de los diferentes tipos de ecofeminismo que hay, que como en cualquier movimiento social hay varios. Yo me inscribo dentro de un movimiento, me siento cómoda, dentro de un ecofeminismo crítico, no esencialista, es decir, yo no creo que las mujeres estemos más cercanas a la naturaleza o más cercanas a comprender la vida. Los hombres son igualmente capaces de comprender lo vivo y de comprender la naturaleza y de entender cómo se organiza la vida. Lo que sí que creo es que el rol que asigna el patriarcado en la división sexual del trabajo a las mujeres les hace estar más en contacto, más pendientes, a veces con mecanismos muy perversos de obligación, del mantenimiento cotidiano de la vida, ¿no? Más adelante la escucharemos en una entrevista donde profundizamos en más aspectos del ecofeminismo. En el clip que acabamos de escuchar, Yayo habla de los diferentes ecofeminismos. Merece la pena que nos detengamos en el tema, porque en el ecofeminismo se asocia la explotación de las mujeres y la explotación de la madre tierra, y en esa asociación se puede intuir una especial vinculación de las mujeres y la naturaleza. Hay un ecofeminismo esencialista, que es el que considera que las diferencias biológicas de las mujeres y los hombres van a determinar también las diferencias de comportamiento y por eso considera que las mujeres, al ser las dadoras de vida y las principales cuidadoras, están más capacitadas para cuidar la naturaleza,
preservarla y defenderla de la expropiación de sus recursos que hacen las grandes industrias. Por ejemplo, las agriculturas y ganaderías intensivas, o la deforestación de bosques para hacer plantaciones gigantes, o las minerías a cielo abierto, la pesca intensiva, la apropiación del agua potable, la contaminación de los ríos y acuíferos, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta corriente esencialista tenemos a Vandana Shiva como la principal representante. Vandana Shiva es una física, filósofa y escritora india que ha destacado en el feminismo como la principal representante del ecofeminismo esencialista, el que defiende que las mujeres somos, por naturaleza y por genética, cuidadoras de la vida, tanto de los seres vivos como del planeta Tierra. Voy a poner una intervención de Vandana Shiva que está en la web de Pícara Magazine y, como está en inglés, luego pondré la traducción. Well, if there's life on Earth, it's because the Earth has been creating and giving us life over billions of years. If the human life has been sustained, it's because women have sustained community, society, and regeneration of society. The rise of capitalist patriarchy, first through Columbus, then through the industrial age and the rise of capitalism, this structure declared nature as dead and women as passive and unproductive. This, on the one hand, allowed the exploitation of nature as raw material, and it allowed the objectification of women. If nature is not living and if women are not subjects but mere objects, then you cannot see the violence you do against them as violence. So recognizing the creativity and life in nature and the earth and the creative and productive potential of women is the basis for creating a biocivilization in our times where the dominant world order is based on destruction of the earth, destruction of society, and saying women do not produce, women have no brains, women don't know science. We have a capitalist patriarchal system that on the one hand treats human beings as disposable and usable objects, just like you treat a plastic glass. Use it and throw it away. And this is the basis of the violence against women. I think changing the system of capitalist patriarchy, which is the same as the system of corporate rule, which is the same as the system of economic globalization as we have it, is to first change our thinking. Because the acceptance of this system is through the colonization of our mind. Everything that the capitalist system says is not possible is the possibility we have to create: compassion, beauty, solidarity, abundance. So ecofeminism is only the recognition that we live and that life comes from the earth and is sustained by women. So the liberation of the earth and all her beings, the liberation of women, and the liberation of all of humanity is one liberation. Si hay vida en la Tierra, es porque la Tierra ha sido creada durante millones de años para que podamos vivir en ella. El hecho de que haya vida solo en ella solo ha sido posible gracias a las mujeres que han luchado por la comunidad, por la sociedad y por las nuevas generaciones. El aumento del dinero destinado a las expropiaciones, en un principio a través de Cristóbal Colón, después la industrialización y finalmente el capitalismo, destruyó todo el trabajo que se había hecho hasta entonces y las mujeres pasaron a un segundo plano. Por un lado, permitir la expropiación de la materia prima que nos ofrece la naturaleza es dejar sin voz a todas las mujeres que lucharon por ello. Sin la naturaleza no hay vida, y sin vida no hay progresos ni objetivos, por lo que no hay equilibrio ni metas. Reconocer la creación de la vida en la Tierra y en la naturaleza y la creación, y el duro trabajo de todas las mujeres, es fundamental para construir una biocivilización,
para reconocer el planeta tal y como lo hacemos hoy en día, para que haya vida en la Tierra y en la naturaleza. Destruir la Tierra es destruir la sociedad y es lo mismo que si una mujer no produce y decir que las mujeres no tienen cerebro y que no tienen voz. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal capitalista donde el trabajo de la mujer ha sido como usar y tirar un objeto a la basura, como si de un vaso de plástico se tratase. Y esto es el principio fundamental del equilibrio del que hablo sobre las mujeres. Pienso que cambiar nuestro sistema patriarcal capitalista es igual que cambiar el sistema de las reglas de cooperación o el sistema de la globalización económica que tenemos. Es simplemente cambiar la manera de pensar en la sociedad, porque aceptar este tipo de sistema es aceptar que nos están lavando el cerebro y nuestra forma de pensar. Todo lo que promueve el sistema patriarcal capitalista no es aceptable. Tenemos que fomentar la paciencia, la belleza, la solidaridad sobre todo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que vivimos y que esta vida proviene del planeta y que está sostenida por mujeres, por lo que para liberar el planeta es necesaria la liberación de las mujeres y la liberación de la humanidad. Es la misma liberación. El ecofeminismo es una nueva visión empática de la naturaleza y una redefinición del ser humano para avanzar hacia un futuro libre de dominación. Ni más, ni más menos. El programa de igualdad en Ñe Radio. El ecofeminismo es una corriente que nace en la década del 70, sobre todo en los países europeos y en Norteamérica. Por esa razón nos es ajeno de alguna manera. Es una suerte de conexión ideológica entre lo que es la explotación de la naturaleza y del medio ambiente por el hombre y el tema de la explotación hacia la mujer. El símbolo arquetipal del ecofeminismo es la madre tierra, la Pachamama, como una de las principales explotadas, expoliadas, dañadas, ¿verdad? Pisoteadas. Bebe de tres áreas: la ecología, la espiritualidad femenina, que para las feministas occidentales eso no existe, el espíritu, y el feminismo como tal. Digamos que esas son las tres principales fuentes que hacen un híbrido para que haya una praxis ecofeminista. El ecofeminismo tiene que ver con un nivel de conciencia. En primer lugar, de reconocer la tierra, ¿verdad?, como un ser vivo. Y cuando los indígenas y nuestras indígenas hablan de la madre tierra, la Pachamama, como una madre, no es una metáfora, es una realidad. Para las feministas latinoamericanas, el ecofeminismo está fuertemente ligado a la espiritualidad, pues consideran a la naturaleza como una madre que provee, protege y cuida a sus habitantes, la madre tierra, la Pachamama. Por ello, los seres humanos debemos a nuestra vez cuidar la naturaleza. Entre las latinoamericanas no prende con tanta fuerza la opinión de que las mujeres estamos especialmente dotadas para ser cuidadoras. Por el contrario, estiman que los hombres también tienen la obligación de defender los bienes y recursos naturales. De hecho, las luchas indígenas de Latinoamérica están conformadas por hombres y mujeres, si bien es verdad que son mayoría las mujeres. Estos grupos activistas han conseguido tumbar proyectos de apropiación del agua, de minerías a cielo abierto y de destrucción de bosques, entre otros. Proyectos que están amenazando a los países en desarrollo desde que se puso en marcha la globalización y el neoliberalismo. Hay una cuestión yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido.
olvido que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Terre éternelle, terre éphémère, unique, présent fragile, fait de vent, de feu, de foudre et d'eau, de larmes et de tonnerre. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir, temps compté, passage obligé, la terre s'éteint, on étouffe sa flamme. Un mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, mamá tierras llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban. Después de escuchar la canción de Macaco Madre Tierra, vamos a ver qué dice la Academia del Ecofeminismo. Y por academia entendemos las filósofas, las políticas, las sociólogas o las antropólogas, es decir, las teóricas. Escuchamos a María Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras en la UNED. Estamos esperando la intervención El término ecofeminismo fue acuñado en 1974 por Françoise Daubon en su libro Feminismo o Muerte, en el que enfatiza la idea de las escasas posibilidades de supervivencia de la especie humana a menos que se respete el medio ambiente y se evite su destrucción. El ecofeminismo conecta a las mujeres con la naturaleza e incide en el maltrato que ambas han recibido por parte de la sociedad patriarcal. La tierra está generalmente asociada con lo femenino y el ecofeminismo critica cómo se ha abusado de las mujeres y la tierra desde la revolución científica de los siglos XVI y XVII que mecanizó y racionalizó el mundo. Mientras los hombres han estado asociados con la cultura y la razón, las mujeres lo han sido con el cuerpo y la naturaleza, identificándolas bien como madres proveedoras o como elementos incontrolables que pueden producir el caos. Este nexo les faculta para hablar en defensa del medio ambiente y para luchar hasta que las jerarquías patriarcales dualistas Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder... Nos ha hablado la académica de las jerarquías patriarcales dualistas. ¿Qué rayos es eso? Vamos a la explicación. La mente humana tiende a simplificar el significado de las cosas y las explicaciones que mejor se entienden son las que dividen las cosas en dos categorías. O estás en este lado de la clasificación o estás en el otro. Dicho de otra forma, o blanco o negro, o sí o no.
Pero la experiencia nos dice que con este sistema de clasificación se pierden muchos matices y también se pierde mucho conocimiento. A este sistema de clasificación lo vamos a llamar dualista, porque solo contempla dos posibilidades. ¿Por qué la profesora de la UNED usa la palabra jerarquía? Porque cuando se clasifican sistemas sociales, sistemas donde intervienen las personas, ya estamos hablando de situaciones de poder, de que lo que está a un lado de la clasificación ejerce dominio sobre lo que está al otro lado. Así, una jerarquía dualista es la que está formada por dos elementos. Uno domina y otro es dominado. Por ejemplo, una jerarquía dualista es cristiano versus ateo. Otro ejemplo, pobreza versus riqueza. En este sentido, cuando en las comunidades humanas el hombre se hizo con el poder absoluto y relegó a las mujeres a un papel secundario, ejerciendo dominio sobre ellas, se dice que empezó el patriarcado. El hombre no solo sometió a las mujeres, sino que también fue sometiendo progresivamente a los demás seres vivos e incluso a la naturaleza. Por eso la profesora de la UNED habla de jerarquías, o sea, sistemas de poder. Patriarcales, es decir, donde el hombre se autoatribuye el poder. Y dualistas, lo que quiere decir que clasifica el medio ambiente en solo dos categorías. En la jerarquía hombre-mujer domina el hombre. En la jerarquía ser humano-animal domina el ser humano. Y en la jerarquía cultura-naturaleza domina la cultura. ¿Os parece que esto debiera ser así? ¿O más bien deberíamos convivir en igualdad de condiciones, respetando los derechos de todo ser vivo y de la madre tierra? Eso no quiere decir que no nos sirvamos de lo que la naturaleza nos ofrece. No todas las personas tenemos que ser vegetarianas y no comer carne, pero lo que sí tendríamos que plantearnos es que nuestra dieta no potencie la explotación animal, por ejemplo, en las macrogranjas. La naturaleza también tiene derechos. La naturaleza es la que nos provee de agua potable y mares, tierra fértil, sales minerales, aire y sol. Si agotamos esos recursos, si contaminamos los mares, nos quedamos sin pescado. Si forzamos la producción de cosechas, dejamos la tierra infértil. Si la fertilizamos artificialmente, contaminamos los acuíferos. Si regamos en demasía, nos quedamos sin agua potable. Si cada vez que nos trasladamos de un lugar a otro usamos carburantes, el aire se volverá irrespirable. Si nos empeñamos en acelerar el cambio climático, el sol acabará abrasándonos. En fin, que nuestra inteligencia, nuestro progreso tecnológico y nuestra civilización no tendría por qué prosperar a costa de destruir el resto de los elementos que nos rodean. Ni el hombre es más que la mujer, ni el ser humano es mejor que los animales, ni la cultura debe sustituir a la naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Voy a emitir, con el permiso del grupo Cristianismo y Justicia, una entrevista realizada a Yayo Herrero hace años. ¿Qué entendemos por ecofeminismo y dónde se cruzan la ecología y el feminismo? Bueno, el ecofeminismo no es más que un diálogo precisamente entre lo que plantea el movimiento ecologista y lo que plantea el movimiento feminista, ¿no? Teniendo en cuenta que el movimiento feminista es un movimiento previo que tiene una trayectoria mucho más amplia en tiempo y en historia que la del propio movimiento ecologista, ¿no? ¿Y cómo se cruzan? Se cruzan cuando pensamos en qué es lo que sostiene la vida, qué es lo necesario para mantener la vida humana y también el resto de vidas, pero la vida humana, ¿no? Y nos damos cuenta de que somos seres ecodependientes, es decir, que dependemos de la naturaleza, somos naturaleza y formamos parte de ella, de una naturaleza que tiene límites físicos, pero también somos seres interdependientes, es decir, somos seres que uno a uno no podemos vivir si no hay otras personas a nuestro alrededor que a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, se ocupan de cuidar ese cuerpo vulnerable y finito en el que transcurre encarnada la vida humana, ¿no? Es decir, cuando pensamos en cómo se sostiene la vida, en la sostenibilidad de la vida, y nos damos cuenta de que hacen falta esas relaciones de codependencia y esas relaciones de interdependencia que han sido sostenidas históricamente y de forma muy invisibilizada, sobre todo por mujeres, nos encontramos con que hay un diálogo muy potente y, desde mi punto de vista, absolutamente necesario para entendernos mejor como especie y para comprender mejor cómo podemos recomponer modelos que ahora mismo le han declarado la guerra a la vida. Y dime, ¿es el ecofeminismo una de las varias alternativas al capitalismo? ¿O es la única opción o la única posible que tenemos para sobrevivir como especie? A ver, yo diría, a mí me resultaría muy pretencioso decir que el ecofeminismo es la opción al sistema capitalista o es lo único, digamos, un proyecto emancipador omnicomprensivo. El ecofeminismo tiene que dialogar con muchísimas otras tradiciones emancipadoras que han hablado de la justicia dentro de la economía política, también con algunas miradas de las religiones, es decir, pero sí me parece que es una mirada absolutamente central. Desde luego no va a haber forma de crear algo nuevo o algo diferente o alternativo o algo que siquiera confronte con los efectos más destructivos del capitalismo, que no pase por comprendernos como seres ecodependientes y que no pase por entender que nos necesitamos unas personas a otras, ¿no? Y que no pase además por repartir todas esas obligaciones. Me refiero a las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, no es un trabajo solo de mujeres, y por otra parte que de otra manera no entienda también que el ser dependientes de la naturaleza y de una naturaleza que tiene límites físicos significa repartir de
una forma justa el acceso a esa riqueza limitada, el acceso a esos recursos que además tienen que durar para las generaciones que vengan, ¿no? Por tanto, sí que me parece que esa mirada ecofeminista es absolutamente central para poder componer un paradigma o una mirada emancipadora que permita la supervivencia de las mayorías sociales. Entonces, ¿qué propone el ecofeminismo para el futuro, aunque sea una utopía? Bueno, pues estamos hablando, solemos decirlo de una forma que suena muy bien y es mucho más fácil decir que de hacer, ¿no? Estamos hablando de una forma de organizar la vida que sitúe la vida en el centro. Es decir, que sitúe como prioridad el mantenimiento de vidas, y no de cualquier tipo de vida, sino de vidas que merezcan la pena vivirse, de vidas que se vivan bien, ¿no? Y ese horizonte emancipador, ese horizonte utópico, implica disputar la actual hegemonía económica, la actual hegemonía política y también la actual hegemonía cultural, ¿no? Pasa por plantearnos qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas, qué es entonces lo que hace falta producir y cuáles son los trabajos socialmente necesarios para construir alrededor de esa reflexión. Pasa también por entender que la política en realidad es llevar al terreno público la ética del cuidado, la ética de hacerse cargo de las personas y de hacernos cargo además de forma, digamos, justa y corresponsable, digamos, no cargando sobre algunos sujetos la obligación de sostener la vida en un sistema que sin embargo la ataca, sujetos que son mayoritariamente mujeres o sujetos que son mayoritariamente pueblos colonizados, digamos, en el mundo en el que vivimos. Y pasa también por realizar una importante disputa de la hegemonía cultural, es decir, nos tenemos que plantear cuáles son, digamos, desde esa perspectiva que sitúa la ecodependencia y la interdependencia como centrales, cuál es el concepto de seguridad, cuál es el concepto de vida buena, a qué le llamamos calidad de vida, a qué le llamamos libertad, a qué le llamamos derechos, ¿no? Y alrededor de todo eso podemos construir otra mirada distinta que suponga esa utopía y ese horizonte liberador para todas las personas en un marco físico que tiene límites y que estamos obligados a conservar. ¿Será posible difundir medidas ecofeministas en estos momentos de auge de la extrema derecha? O, mejor dicho, ¿existe un peligro real de ecofascismo? Es decir, una imposición del ecologismo. Yo diría que la tendencia hegemónica es esa, ¿no? Digamos que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción que podamos o no implantar, es un dato. La humanidad globalmente va a vivir con menos energía y menos materiales porque lo imponen los límites físicos del planeta ya superados, dice la comunidad científica, desde los años 80, ¿no? Es decir, la humanidad globalmente va a vivir con menos energía y con menos materiales. Esto significa que ese decrecimiento de la esfera material de la economía se puede hacer de dos formas, por una vía equitativa, planificada, justa, digamos que ponga y sitúe como prioridad el mantenimiento de la vida de las personas, o por una vía violenta, agresiva, en donde algunos sectores privilegiados sigan sosteniendo determinados estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? Cuando vemos ahora mismo la mal llamada crisis de refugiadas, o cuando vemos ahora mismo los lugares en donde se están dando las guerras formales o no formales por luchas de los recursos, estamos ante esa pugna, digamos, por recursos declinantes, en donde quienes tienen poder económico, quienes tienen poder militar y quienes tienen poder político, de alguna manera van expulsando a los márgenes de la vida a personas que van siendo expulsadas de territorios y expulsadas, digamos, de la posibilidad de vivir vidas decentes, ¿no? Cuando decimos que los problemas los podemos resolver solo a base de tecnología o solo por la vía del mercado, tenemos muchos riesgos de caer en lo que algunos especialistas llaman ecofascismos, ¿no? Es decir, ¿podemos extender, por ejemplo, el coche eléctrico a toda la población del planeta? Pues no hay minerales para hacerlo. ¿O sería posible, digamos, que determinados mecanismos tecnológicos que creemos que son más verdes puedan ser extendidos a toda la población del planeta? Pues muchos de ellos no. Digamos que la prueba del algodón es ver si las alternativas que planteamos son escalables, son universalizables o no.
si no son universalizables y son solamente para unos pocos, tenemos el riesgo de caer en propuestas ecofascistas, digamos, que hablen de sostenibilidad ecológica, pero expulsando a mucha gente y no acogiendo, digamos, dentro de esa sostenibilidad a las mayorías sociales. Y ya por último, ¿qué papel tiene la espiritualidad en el ecofeminismo? A ver, a mí me cuesta responder a esto porque no conozco bien, digamos, las fases anteriores de la teología feminista. Conozco bien el trabajo de Ivonne Guevara porque lo he seguido mucho, pero digamos que no tengo un campo de conocimiento ni bien ni mal desarrollado dentro de la teología, ¿no? Lo que sí que creo es que al margen de la espiritualidad cristiana, digamos, los ecofeminismos, igual que otros movimientos sociales, sí que son campos en donde se puede recoger una nueva espiritualidad o pueden albergarse espiritualidades, ya sean adscritas a religiones que tienen nombre o espiritualidades laicas, por así decir, ¿no? Entendidas como lugares en donde se puede encontrar sentido vital, en donde se puede encontrar sentido de vida que nos permita de alguna manera construir estos proyectos emancipadores y apoyarlos y asentarlos bien, no solamente en propuestas políticas o en propuestas técnicas o en propuestas, digamos, materiales, sino también capaces de hacernos mover por dentro, capaces de hacernos comprometer con otras para ponerlas en marcha. En ese sentido, yo sí creo que los ecofeminismos son un espacio que puede recoger una espiritualidad alternativa y desde mi punto de vista... El ecofeminismo es una corriente que nace... Por esa razón nos es ajeno de alguna manera. Es una suerte de conexión ideológica entre lo que la explotación de la naturaleza y del medio ambiente por el hombre y el tema de la explotación. Yayo Herrero también dice en otras intervenciones que la actual economía va en contra de la protección de la naturaleza cuando establece que solo las actividades que producen dinero, es decir, que se monetarizan, son las que definen el desarrollo económico de los países. O lo que es lo mismo, el PIB, el Producto Interior Bruto, es el índice que marca el desarrollo de los países. Solo cuenta aquello que cuesta dinero y no lo que tiene valor. Pongo varios ejemplos. El hecho de mantener un río limpio tiene valor, pero no produce dinero. Lo que produce dinero es la contaminación de ese río, porque los vertidos son producto de la industria que mueve dinero. La limpieza de ese río produce dinero porque se utiliza maquinaria y mano de obra que también mueve dinero. Otro ejemplo es la calidad del aire. Un aire limpio y libre de contaminantes no produce dinero. Lo que mueve dinero es aquello que lo contamina. Las fábricas que expulsan humo sucio por sus chimeneas, los coches que cargan de partículas pesadas el aire, la minería a cielo abierto o los almacenes nucleares que trasladan el uranio y sus derivados al aire respirable. Un ejemplo más, las guerras y la industria armamentística produce dinero, eleva el PIB de los países y, sin embargo, son la destrucción de personas e infraestructuras. Pues bien, la paz no produce dinero, la guerra sí. El último ejemplo, la salud. La salud tiene un valor incalculable, ¿verdad? Pero no cuenta para el PIB. Lo que cuenta es la enfermedad, es decir, lo que un país se gasta en tratar las enfermedades. Cuanta más salud haya en un país, menos inversiones harán falta en fármacos, en aparatos sofisticados para diagnosticar o tratar enfermedades o en personal que cuide de nuestra salud. Al revés, cuanta más enfermedad haya, más dinero se gastará y más aumentará el PIB. Por eso decimos que los países más desarrollados son los que más contaminan. Y por eso también decimos que el desarrollo de estos países va en contra de la protección de la naturaleza. El ecofeminismo, como corriente política y social que tiene entre sus objetivos el cuidado de las personas y del medio ambiente, tiene que estar forzosamente en contra de este tipo de desarrollo
y tiene que defender un desarrollo que respete la naturaleza y los seres vivos que se sustentan de ella. Caballero, es don din don, es don dinero. El ecofeminismo ofrece una perspectiva teórica y práctica dentro del feminismo que digamos que para nosotras supera los feminismos tradicionales, porque vincula la situación de dominación de la naturaleza con la situación de dominación de las mujeres, que es un eje fundamental de análisis para ofrecer alternativas reales de cambio en este modelo de desarrollo capitalista en el que estamos inmersos. También hemos querido hablar con una figura destacada del ecofeminismo aquí, en nuestra tierra, en Ciudad Real. Ella se llama Carmen y la conocemos por ser la que más sabe y la que tiene más veteranía en este movimiento. Carmen nos va a contar en un audio cómo surgió la idea del grupo ecofeminista en Ciudad Real, cuál ha sido su trayectoria y la herencia culiparda que nos anima. Hola, mi nombre es Carmen y quería empezar diciendo gracias a Rosario por invitarme a presentar un poquito de lo que hicimos en Ecofeminismos y porque, bueno, pues por dar a conocer un poquito lo que se hizo en cierto momento y las ideas que luego y las cosas que quedaron. Mi nombre es Carmen, como he dicho, y nos surgió en un grupo de mujeres, pero también había hombres. En una de las asambleas del 15M en nuestra ciudad, y hubo un momento muy desagradable. Alguien tuvo un exabrupto en un tono muy fuerte, machista, muy desgarrado. Hubo mucha respuesta por parte de las mujeres del grupo, pero inmediatamente nos pusimos en marcha, dijimos esto es un caldo de cultivo raro que no podemos seguir así, hay que poner las cosas claras, hay que hablar de esto, hay que debatir, y enseguida que vimos la necesidad de juntarnos las mujeres y hablar, nos salió el tema de la ecología. No podíamos, en la situación en que estábamos, separar la ecología del feminismo, y ni cortas ni perezosas nos fuimos a Madrid a hablar con el grupo de ecofeminismo de Ecologistas en Acción. Allí nos dieron herramientas teóricas y se alegraron mucho de que un grupo, pues aquí estuviésemos dispuestas a emprender ese camino. Así que con muchísima ilusión, pues dentro del 15M, pero desbordándolo y haciendo conexiones exteriores, hicimos un grupo ecofeminista, pues con el fin sobre todo, digamos, de cara a nosotras, ¿no? de saber dónde estábamos, cómo queríamos posicionarnos en el feminismo. Porque hasta ahora, por lo menos yo personalmente, pero en general vi que en el grupo habíamos estado en contacto con feminismo de igualdad, pero pensábamos, y yo sigo pensando, que el feminismo necesita otro, no sé, iba a decir otro apoyo, no es eso, es como confluir junto con la ecología para entender bien el mundo y entender bien qué es lo que nos está pasando, para dar una interpretación correcta ante, pues eso, problemas como estábamos hablando del cambio climático, del declive energético y los problemas sobre las otras especies. Por no hablar en las zonas rurales el tema del agua, el tema de una agricultura intensiva, demoledora, que está destrozándonos nuestra tierra, etcétera. Bueno, no me voy a alargar. Todo esto se entrecruzaba con el tema del feminismo y la idea de los cuidados entre las personas, cuidados a la naturaleza, etcétera. Y bueno, pues creo que fue muy fructífero
participamos, era en pleno 15M y había un montón de actividades en las cuales interseccionábamos. Pues participamos en algún programa de radio en la universidad, por ejemplo, presentando junto con mujeres que trabajan en el campo aquí y para ellas presentaban su trabajo, pero desde ese punto de vista ecofeminista. O, por ejemplo, hicimos actividades como mesas de debate, participando mujeres y también hombres y varones. Colaboramos activamente en la formación de un grupo de consumo, pero desde el punto de vista ecofeminista, y mercadillos agroecológicos tanto en la ciudad como en algún pueblo o zona de alrededor. La necesidad de ver la importancia de lo local, lo cercano, a la hora de alimentarnos, por ejemplo, o actividades con niñas y niños que luego, posteriormente, las llevamos a colegios de la ciudad. También enseguida contactamos con mujeres de otros feminismos, de otras visiones, pero fue un diálogo muy fructífero, de manera que enseguida vimos que había un mínimo al que todas llegábamos, que todas había una concordancia, y era el tema de la violencia de género. Entonces, en la plaza mayor de la ciudad hicimos alguna performance sobre violencia de género, con mucha gente, muy visionada, porque había cámaras de televisión, había emisoras de radio, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que tuvo mucha visibilidad, y eso y otros debates y otras concordancias nos llevaron a un día a hacer una asamblea que llamamos de feminismos. Nos reunimos en un espacio y dijimos que era necesario, independientemente de las visiones, que no son exactamente iguales en todos los feminismos, pero dijimos que había una lucha común, que era contra la violencia de género. Y a partir de ese momento y en esa concordancia, pues los 3 años siguientes, ya el 15M fue, digamos, diluyéndose en un montón de cosas que han quedado, pero me refiero desde el punto de vista feminista, pues los 3 años siguientes hubo el 8 de marzo lo preparamos con mucho tiempo, en profundidad y con muchas fuerzas en la ciudad, es decir, que fueron manifestaciones y concentraciones también cada vez que había un hecho de violencia de género, concentraciones también, es decir, ahí hubo mucha unión y mucho desarrollo en ese tipo de actividades. Las convocatorias contra la violencia de género se han ido sucediendo. Es cierto que luego vino en el último 8M, que bueno, fue a nivel nacional, también fue muy controvertido, porque ya estaba el tema COVID, bueno, ya estaba, ¿no? Y bueno, afortunadamente aquí en la ciudad pues tampoco hubo quiero decir, no, fue un poco después cuando ya se vio el tema de la pandemia, y ya, bueno, pues ya la historia la conocemos. Y en ese sentido sí que, claro, se han parado las manifestaciones y tal, de momento. ¿Qué es lo que yo ya totalmente a nivel personal veo? Que creo que es necesario que retomemos, porque ha habido muchas actividades muy fructíferas, muy interesantes, que se ha llegado luego a centros de enseñanza que han tenido mucha proyección, y pienso que esto hay que seguir. ¿Cómo? No lo sé. A mí se me ocurre que necesitamos ahora, al día de hoy, en este otoño del 21, buscarnos espacios de encuentro entre mujeres, espacios en los que pensar, en los que leer, en los que debatir, en los que elaborar relato, en los que seguir
aquel camino u otros, es decir, o coger la bifurcación que más nos interese. Pero pienso que vienen momentos difíciles, no va a ser fácil el futuro inmediato ya. No es fácil, pensemos en todo el tema de la carestía de la luz, la carestía del gas natural, el tema del petróleo lo tenemos problemático ya a la vuelta de la esquina, y a las mujeres en situaciones de crisis no nos va bien, no por libro, por cómo está el tema. Entonces creo que esos espacios de encuentro, de confianza, de pensar, de escucharnos y de, aunque no estemos todas de acuerdo en todo, pero creo que es muy, muy importante. Así que solo dejar este recuerdo en el programa de lo que pasó y el deseo de lo que podamos hacer. Muchísimas, muchísimas gracias a Rosario y bueno, ya quien escuche y le haga pensar un poco, pues ya está. Un abrazo fuerte y sororidad y fraternidad. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería. Basta ya, la vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. Si no te mueves, no sientes las cadenas. Ni más ni más menos. El programa de igualdad de Ñ Radio. Voy a ver lo que hay en el pueblo. Pues ¿qué va a haber en el pueblo? Me tenéis en ascuas. A continuación, las actividades para la próxima semana. Que nos hemos juntado 15 mujeres, 13 mujeres y 2 hombres para ir al Festival de la Zarzuela de La Solana este domingo. La semana que viene empieza el Festival del Azafrán en Consuegra y quien no lo haya visto, que procure ir a verlo. Están anunciadas muchas actividades para toda la semana. Una de ellas me ha llamado la atención. Es el concurso de monda infantil, en donde he visto en la foto
mayoría de niños, varones. Y es algo que me ha llamado la atención, que los niños estén mondando la rosa del azafrán. Pero tenemos más actividades. El domingo 24 habrá una ruta senderista en Villarrubia, organizada por el Ayuntamiento. La ruta será a la Fuente del Membrillo. ¿Que dónde está? Pues tienes la oportunidad de conocer esa parte de la falda de la sierra si te apuntas en el Museo Etnográfico desde ya. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Pasa que tenemos una exposición de pintura en el Museo Etnográfico. En esta ocasión expone María Graviela Cossack su colección de pinturas basada en la memoria y en los recuerdos. La tendrás hasta finales. Pasa que vamos a realizar un curso de cooperativismo para poder realizar proyectos de economía social en el mundo rural. Organizamos Feministas de Pueblo en colaboración con Inciso. Quien tenga interés en apuntarse al curso solo tiene que decirlo en el correo electrónico clm@feministasdepueblo.org o en el teléfono 621 37 66 86. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Pasa que nos estamos preparando para los actos conmemorativos del 25 de noviembre, una fecha dedicada a la lucha contra las violencias machistas, las que ejercen los hombres hacia las mujeres. En estas actividades colaboraremos con el Centro de la Mujer, un recurso municipal que ayuda, asesora y acompaña especialmente a las mujeres víctimas, pero también a la infancia que ha tenido que soportar durante su desarrollo personal situaciones tremendas de violencia en su hogar. Entramos en la sección de concurso. Sintonízanos, participa y gana. ¿Qué ganas? La satisfacción de haber jugado. Nosotras, las feministas, somos pacientes y perseverantes. Llevamos más de 300 años luchando por la igualdad y estar 4 meses aquí en Ñ Radio, invitándoos a participar en nuestro WhatsApp, es muy poco tiempo para desistir de hacerlo. Seguimos planteando retos y acertijos que tenéis que adivinar y enviarnos vuestras soluciones al 64 11 29 8 29 mediante nota de voz o mensaje escrito. La adivinanza de hoy es... ¿Qué bicho dirás que es? Que es algo y nada a la vez. El rincón de pensar. Vamos, vamos, no dirás que es difícil. En mi libro de acertijos dice que con 1 minuto basta para adivinarlo. Pero yo te voy a dar una semana, 7 días, uno detrás de otro, para que nos mandes tu respuesta al 64 11 29 8 29, el teléfono de Ñ Radio. Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glaciar.
Es hora de despedirnos, queridas y queridos. Una vez más, nos hemos acompañado mutuamente durante esta hora que compartimos cada jueves a las 11 de la mañana si nos escuchas en directo, o que compartimos en cualquier momento del día si nos escuchas en los podcasts que podrás encontrar en la web de ñ-TV, ñ Radio, en la plataforma iVoox o en el canal de YouTube de ñ Radio. Quienes formamos parte de este programa: Silvio y Julia en la mesa de sonido, Antonio y Paulino en las redes y la que os habla, Rosario, os agradecemos que hayáis estado ahí escuchándonos. Mirarte a veces dolor me da. Por la incivilidad. Te animamos a seguir sintonizando nuestra radio en el 107.1 de la FM y a que nos envíes comentarios al WhatsApp de ñ Radio, el 64 11 29 8 29. Hasta la semana que viene, que serán las vísperas de Halloween. Sed felices.